Dios les bendiga a todos los que están en este momento escuchando un poco más, aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a iniciar este capítulo más del Consejo de Dios. Le invito a que si tiene un libro, que si tiene su Biblia allí, se disponga a aprender más de Dios. Vamos a iniciar el día de hoy con un tema bastante importante y titula La puerta estrecha. Le invito a que abra su Biblia en San Mateo, el capítulo 7, el verso 13 y 14, titulan La puerta estrecha. Dice así en el nombre de Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí a mi lado tengo a nuestro pastor. Él va a dar respuesta a algunas preguntas y dudas que surgen en este momento a través de este versículo. Dios le bendiga, pastor. El Señor le bendiga y muchas gracias por invitarme al programa del Consejo de Dios. Amén. Pastor, pues nos gustaría hacerle algunas preguntas y la primera de estas es sobre cuál es la puerta estrecha y por qué esa puerta es estrecha, según lo que dice en este verso. Bueno, el Señor Jesús, cuando empieza su ministerio, Él habló del reino de Dios. Cuando dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en sus predicaciones invitaba a la gente a entrar por esa puerta, a entrar al reino de Dios. Y vemos muchas parábolas. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los invitados a las bodas, la parábola del sembrador y muchas otras parábolas, es tratando de esa manera de ilustrarnos el reino de Dios, y es una manera también de invitarnos a entrar en él. Pero parece que aquí quedan establecidas como unas condiciones, según este texto, cuando nos invita a entrar por la puerta estrecha. Aquí aparecen dos puertas, una ancha y la otra estrecha. Y la invitación para los que quieren ser salvos es que deben entrar por la puerta estrecha. Entonces, para responderle, el apóstol San Juan, o el Evangelio según San Juan, habla de esa puerta cuando el Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, quiere decir que el Señor es la puerta y que las personas que quieran ser salvos definitivamente tienen que tener una relación con Él. Tienen que identificarse con Jesús, tienen que aceptar a Jesús como su Salvador. No hay otra manera de ser salvo aparte de Jesús. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y por qué estrecha? Bueno, porque el reino de Dios no es un reino de este mundo. El reino de Dios es un reino celestial, con leyes celestiales, con una identidad celestial, y que invita también a los hombres o a las personas hacia esa identificación celestial. Dice una carta, dice Colosenses, dice que debemos dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, quiere decir que las personas, para entrar por esa puerta, solamente entran los redimidos, los que han sido redimidos por la obra redentora de Cristo, limpios en la sangre de Jesús y que han aceptado el Evangelio de Cristo. Esas personas entran por esa puerta, entran al reino de Dios y son los que entran para ser salvos. Así es. Muchas gracias, pastor. Entendiendo esto, vemos que la puerta estrecha es la puerta de salvación. Así es. Entonces, algo que también llama mucho la atención en este verso es que hablan que espacioso es el camino a la perdición. Entonces, pastor, ¿qué significa y cuáles son los dos caminos para cada puerta? Bueno, de todos modos, todos los seres humanos somos caminantes en esta vida, todos nacemos e inmediatamente caminamos por la vida con un destino. Cada uno tiene un destino, una tarea en esta vida. Y así como hay tareas o un destino terrenal, algunos nacieron y quisieron ser poetas o escritores o cantantes o ingenieros o médicos o abogados o cualquier otra cosa, y ellos trataron de encontrar ese destino para darle un sentido a su vida. De pronto se preguntaron alguna vez: ¿y yo para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Y cuál es mi destino? Y cuando logran descubrir que nacieron para un propósito especial, se lanzan en pos de ese objetivo para alcanzar sus metas, y por eso estudian, invierten, trabajan, se esfuerzan, se sacrifican, porque van caminando hacia una meta de vida aquí en la tierra. De igual manera, cuando la persona suspira ahora por otros intereses, en este caso intereses celestiales, también se hace preguntas. Bueno, y cuando mi tarea haya terminado aquí en la tierra, cuando yo tenga que partir de este mundo, cuando mi camino haya concluido y yo tenga que partir, entonces, ¿qué será de mí? ¿Y qué pasará después de la muerte? ¿Y dónde pasaré la eternidad? Entonces, ahí es donde queda establecido que valió la pena para aquellas personas que abrazaron el Evangelio con todas las penurias, porque ser evangélico, aceptar el Evangelio, ser cristiano, aceptar a Cristo y vivir para Cristo es una vida de peregrinación, pero con esperanza. Es una vida de privaciones. Es una vida donde la persona tiene que renunciar, hacer renunciación a muchas cosas, deseos, placeres, gustos y otros, para aceptar la vida de Cristo. Pero vale la pena, porque la vida de Cristo o la vida en Cristo es la única que nos ofrece bendición, alegría, esperanzas, y nos ofrece la vida eterna. Así es. Allí también podríamos enfatizar un poco en el verso de Lucas 13:24, que nos habla también un poco sobre la puerta estrecha. Nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, la pregunta que se abre en este momento, según dice Lucas, ¿qué personas no podrán entrar allí? ¿O procurarán entrar y no podrán? Bueno, yo creo que tenemos que
leer en realidad los contextos que se desprenden de esas escrituras leídas, y tenemos que regresarnos un poco más atrás, donde dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y seguimos leyendo donde dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Creo que ese texto da la explicación: ¿quiénes son los que no se salvan? Su pregunta creo que la responde ese texto cuando dice que son hacedores de maldad. Hay personas que no quieren renunciar a su pecado. Hay personas que se alegran de ser pecadores y se huelgan en el pecado y en el vicio, y nunca quieren renunciar a él ni apartarse del pecado, aún sabiendo que el pecado es su desventura, es su perdición. Esas personas son los que al final procurarán entrar y no podrán. Así es, y esto mismo allí seguido a estos versos que leíamos ahorita, el verso 28 y 29 nos dice así: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Entonces, ¿quiénes serán, según lo que dice San Lucas, los que quedarán excluidos, pastor? Bueno, los que quedarán excluidos, según el texto anterior, son las mismas personas a quien el Señor señala o señalará en el día final como hacedores de maldad, que fueron máquinas de pecado y que toda la vida vivieron y lo pasaron pecando, ofendiendo a Dios y lastimando al prójimo con su vida y con sus actos, y la muerte los sorprendió en esa condición. Entonces, esos individuos son los que serán excluidos en el día final, o sea, los que no tendrán parte en el reino de Dios, los que no podrán ser salvos, los que no entrarán al cielo, los que no o habrán perdido la oportunidad de la vida eterna. Muchas gracias, pastor. Estas eran las preguntas que se tenían para el día de hoy. Amén. A través de estos versículos en donde se hablaba un poco sobre la puerta estrecha. Amén. No sé, pastor, si quiera concluir con algo más. Sí, el versículo siguiente dice que vendrán del oriente. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Correcto. Quiere decir que Dios tiene un llamado, hay un llamamiento es un llamamiento universal para todo el mundo, para todas las personas, porque dice la Biblia que Dios, de tal manera amó Dios al mundo. En este caso, todos los continentes, todas las naciones de la tierra, raza, color, posición social, todos, absolutamente todos, están invitados por el Evangelio. Hay un llamamiento para todos, para esa cena, para esa gran congregación, para llegar o para que vengan al reino de Dios. Están invitados todos y todo el mundo
deben acatar ese llamamiento los que quieran ser salvos como única manera para no ser excluidos. Y dice que estarán ahí con Abraham, Isaac y Jacob, o sea, formando una congregación de milenios, de siglos, donde estarán los más ilustres personajes del reino de Dios, citando a Abraham, Isaac y Jacob y muchos otros, sentados a la mesa en el reino de Dios. Lo invitamos a usted que escucha, para que también esté, para que acate esa invitación, para que reciba ese llamamiento y para que de esa manera pueda también estar sentado a la mesa en el reino de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este momento. Espero que esto haya sido de bendición para todos y cada uno. Dios les bendiga.